Muy buenas tardes. Quiero exponer en mi cuadro comparativo, lo quise separar por modelos pedagógicos porque pues así nos diferenciamos un poco más. Bueno, entonces primero que todo vamos a ver el modelo conductismo. Entonces como principales representantes tenemos a Skinner y sus fundamentos es la repetición. Era la garantía para aprender y siempre se podía obtener más rendimiento si se suministraban los refuerzos oportunos. Viendo su diseño curricular, era un proceso de enseñanza, aprendizaje estandarizado, donde se absolutizan los componentes no personales. Por ejemplo, los objetivos, los contenidos, los métodos, los recursos didácticos y evaluación, con métodos directivos y frontales. Manejaban un currículo liberal, positivista. Lo decía más que todo el liberalismo económico, que era la base ideológicas y filosóficas. Fundamentalmente es conductista y neoconductista. Iba orientado hacia la religión y la moral y realizaban un enfoque psicológico y pedagógico. Pues en este caso se trataba de juntar todo, ¿no? Lo religioso con lo moral y se enfocaba más en la parte psicológica, también haciendo como un enlace con lo que es la pedagogía. La didáctica que se usaba en el enfoque dice que bueno, el maestro debía desarrollar una adecuada serie de arreglos contingenciales de reforzamiento para enseñar. El aprendizaje se da por repetición y memorización de los conocimientos narrados por el profesor. Ahí vemos que el profesor es la persona autoritaria y que él es el que el método y es más que todo rígido, entonces lo vamos a ver ahora, es oral, ¿no? Ellos, su expresión debía ser totalmente fluido desde ellos, desde lo que escuchaba el profesor. El sistema de evaluación tiene un carácter reproductivo, apuntan los resultados dados por verificaciones a corto plazo, evaluaciones orales, como lo decíamos ahora, o de plazo más largo, pruebas escritas o tareas para el hogar. El refuerzo de aprendizaje es en general negativo en forma de castigos, notas bajas, llamado a los pares. Se usaba mucho el castigo y que el estudiante no tuviera pues esa capacidad de defenderse, sino ya es pues con papá o con mamá los castigos. El aporte que dio no fue muy positivo, pero dice que la educación así concebida ha demostrado ser ineficiente para las condiciones socioeconómicas de la época moderna. La característica más universal de esta época es su incesante cambio que afecta a todos los sectores económicos, instituciones sociales y personas que se vinculan a ella. El segundo modelo es el aprendizaje significativo. Y nuestro representante es David Ausubel. Vamos a ver los fundamentos de esta metodología, este modelo, perdón. Se fundamenta en el que aprender significa comprender. Para ellos es condición indispensable tener en cuenta lo que el estudiante ya sabe sobre aquello que se quiere enseñar. Entonces, su fundamento es lo que ellos lo que sus conocimientos previos, desde ahí inician y empiezan a enseñar desde lo que el niño o el estudiante sabe. El diseño curricular. Los materiales de enseñanza deben estar estructurados lógicamente con una jerarquía conceptual. David usa mucho lo que son mapas conceptuales, entonces con esos mapas conceptuales, en el diseño curricular que lo tiene, ellos quieren como empezar a ver cómo el niño es capaz de unir conceptos. Entonces esa es como la idea. La organización de la enseñanza debe respetar la estructura psicológica del estudiante. Ellos no pueden pasarse por encima de lo que el estudiante siente o lo que el estudiante esté viviendo, es decir, sus conocimientos previos y sus estilos de aprendizaje. Es importante en el diseño curricular y me llama mucho la atención que los estudiantes deben estar muy motivados para aprender. Si un estudiante está muy desmotivado, la enseñanza
puede ser muy remota, muy monótona, perdón. Entonces el estudiante no va a aprender, sino que lo va a hacer o por un interés o porque le obligan, pero no por su capacidad de aprender. La didáctica defiende un modelo didáctico en transmisión, recepción significativa que supere las deficiencias del modelo tradicional. El objetivo de David es no acabar, pero sí darle como otro sentido a la educación, al modelo tradicional que se venía antes de lo que él propone, ¿no? Entonces, dice que él tiene en cuenta el punto de partida de los estudiantes y la estructura y jerarquía de los conceptos, totalmente diferente a la tradicional como lo veíamos anteriormente. El sistema de evaluación propone la necesidad de diseñar para la acción docente lo que llama organizadores previos. Es el docente el que va organizando sus conceptos y a partir de allí los estudiantes pueden establecer relaciones significativas con los nuevos contenidos. El aporte que da es muy valioso porque aporta ideas muy importantes como el aprendizaje significativo, el interés de las ideas previas y las críticas a los modelos inductivistas. Ahí nos dimos cuenta, el aporte que dio fue un estilo muy radical en cambiar la metodología que se venía viviendo antes con el modelo pedagógico tradicional o conductivista. Seguimos con el constructivismo, humanismo. Representantes tenemos a María Montessori, a John William, a Piaget, el mismo, Jan William Piaget, Lev Vygotsky, David Ausubel. Vuelve y juega otra vez David. ¿Por qué? Porque bueno, ya el fundamento de este modelo dice que el constructivismo, o sea, y lo relaciono así, es que toman, pues por ejemplo, de David, ya lo empiezan a tomar como algo que construye. Entonces, él dice que el constructivismo se fundamenta que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. Está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales. El estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje. Su diseño curricular se plantea que el verdadero aprendizaje humano se produce a partir de las construcciones que realiza cada estudiante para lograr modificar su estructura y conocimientos previos, con la finalidad de alcanzar un mayor nivel de complejidad, diversidad e integración frente al mundo. El currículo representa un curso de acción con una secuencia de procedimientos. Vamos con las didácticas. En esta es muy especial porque no existe un proceso concreto, sino una estrategia didáctica. Entonces, no es que ya, está el diseño curricular, sí, se plantea ese aprendizaje, pero en la didáctica es el docente, mejor dicho, es el estudiante que con sus saberes previos va construyendo con el docente. El docente es un mediador, entonces entre los dos se complementan, pero el estudiante es el que empieza a desarrollar sus propios conocimientos. El sistema de evaluación. En estos casos es necesario introducir actividades que permitan observar el proceso de aprendizaje que está siguiendo cada alumno, de modo que se puedan aplicar las ayudas necesarias antes de que sea tarde. La evaluación es cualitativa y se enfatiza en la evaluación de procesos. Me gusta mucho porque es un proceso, o sea, no es algo rígido que tiene que decirme ya esto, sino que ya va haciendo proceso el estudiante y él mismo con la evaluación que es cualitativa, o sea, no es cuantitativa que tiene que darme cuenta, sino según el estudiante haya aprendido. El aporte que da este modelo es también muy valioso, se rescata mucho. Dice que ha tenido importantes repercusiones como el haber iniciado el análisis del cambio conceptual. Otro aporte es en el ámbito de la enseñanza, que consiste en programas curriculares donde hay mayor espacio y mejores condiciones para el desarrollo conceptual de los estudiantes. El siguiente modelo es el histórico-cultural de Lev Vygotsky. Sus fundamentos. Entonces, este modelo pedagógico ha tenido una amplia
aplicación en la psicología y pedagogía. Aquí este personaje le da un retoque al modelo, ¿no? Porque pues él lo forma, él va construyendo este modelo a partir de su experiencia. Entonces él va relacionando mucho la psicología con la pedagogía. Em, Existe un aprendizaje cooperativo. Es maestro y estudiante. Dice que el maestro no se puede saltar la psicología del estudiante, ya lo veíamos anteriormente, pero aquí resalta mucho esta parte. Dice que aquí se propone la construcción de una nueva sociedad más equitativa, justa e incluyente y ve la educación el eje fundamental. La educación se convierte para la persona casi que una obligación, pero no una obligación rígida, como lo veíamos anteriormente, sino una obligación desde su psicología, de su psiquis. Diseño curricular. Se analiza la realidad social y en forma transversal e integral se selecciona, apropia y evalúa los conocimientos. Las didácticas. Asimilación de conocimientos generales y luego particulares. Actividades de acuerdo al periodo de desarrollo. Importante porque no es actividades de acuerdo al contexto, sino al periodo de desarrollo de quién, pues del estudiante. Sistema de evaluación. Se evalúa la reconstrucción del conocimiento, la capacidad de desarrollo del pensamiento del niño y la expresión en su lenguaje. También se propicia la evaluación formativa, la autoevaluación y la coevaluación. Si nos damos cuenta que en este modelo ya vemos integrado la coevaluación, maestro y estudiante, entre los dos. Y la autoevaluación, cómo se ve el estudiante, cómo me veo en la clase, cómo he aprendido. Y la evaluación, pues que ya es respectivo de los conocimientos, que es muy importante. Luego viene el aporte. Se introduce la psiquis en el tiempo como una característica de su esencia, como lo estábamos viendo en los fundamentos. La psiquis es muy importante y este modelo aporta en el tiempo esta pequeña esencia. Otro aporte fue que se incursionó en todas las áreas de la psicología y contribuyó a crear algunas de ellas, como por ejemplo la efectología y la metodología de la psicología. Incluir la parte de la pedagogía en la psicología fue este personaje tan importante y cómo la relación de los dos, que no es aparte de psicologías y aparte de educación, aparte de pedagogía, sino que él ya lo relaciona. Entonces ahí vemos cómo todo va girando como en un mismo entorno. Por último, tenemos el modelo pedagógico crítico. Principales representantes. Tenemos a Clare, Henry, Paulo Freire. Fundamentos. Crecimiento del individuo para la producción social, material y cultural. Busca mantener los principios de la razón y la emancipación del individuo por sí mismo a través del desarrollo del juicio y la crítica. La pedagogía crítica se interesa en primer lugar en una crítica a las estructuras sociales que afectan la vida de la escuela, particularmente situaciones relacionadas con la cotidianidad escolar y la estructura del poder. Diferentísima porque ya es más que todo crítico, es empezar a analizar. Entonces el estudiante ya no va a ver más que todos sus conocimientos desde lo que él sabe, sino desde lo que ve. Entonces es como un pequeño ajuste, ¿no? Pero es muy importante también saber esto. Diseño curricular. Tienen un sustento científico técnico, polifacético y politécnico. El diseño curricular es progresivo y secuencial, impulsado por el aprendizaje de la ciencia. O sea, aquí pienso y lo que leí, considero que el diseño curricular no es más de el ambiente, sino que ya toma parte de lo científico, que es importante. No existe un programa elaborado de antemano que, en palabras de Giroux, hace referencia a la concreción de un lenguaje programático. Es el docente en conjugación con los alumnos y otros agentes implicados los que desarrollan el programa escolar. Me gusta mucho porque no es solamente llevar al niño o al estudiante a algo que como docentes queremos que ellos aprendan, sino que entre el docente y el estudiante van construyendo ese diseño curricular. Didáctica.
énfasis en el trabajo productivo y confrontación social. Sistema de evaluación. Se pretende capacitar para resolver problemas sociales, para mejorar la calidad de vida de una comunidad. La evaluación es cualitativa, como lo veíamos anteriormente, y puede ser individual o colectiva. Esto ya aparece nuevo, ¿no? Porque allá no era, la evaluación no era ya era individual con la persona y cada uno con sus conceptos. Aquí lo hace colectivo, o sea, puede hacerlo con muchos grupos. Por ejemplo, aquí se empiezan a formar grupos de investigación. A ver, lo voy a evaluar cómo ese grupo de investigación hace bueno, muestra sus resultados como pues lo pide la malla curricular, el diseño curricular. Se da preferencia a la autoevaluación y evaluación. Vuelve y juega. El aporte. Transformar la sociedad en la que vivimos es un reto para la pedagogía crítica. Su aporte lo dio, fue un aporte muy enriquecedor, fue una transformación total. El niño tiene la capacidad de ser crítico ante una realidad, entonces eso permite la transformación de la sociedad. Otra es abolir las diferencias de clase, raza y género, son algunas de sus principales metas y un aporte también. Transformar las escuelas en esferas públicas democráticas, también como el objetivo, ¿no? Porque el crítico eso es lo que pretende, que las escuelas estén en esferas públicas y que sean democráticas. Entonces, esto es lo que pude investigar de los modelos pedagógicos, haciendo pues referencia a los dos documentos que nos dejaron en el material de estudio y que de ahí pude también rescatar cada uno de esos grandes aportes metodológicos pedagógicos de aquellos personajes tan importantes que acabé de mencionar. Muchas gracias.